Hola, muy buenas. Continuamos esta serie de clasecitas con la correspondiente a las relaciones intermaxilares. Vamos a desarrollar este tema este día de hoy. Para comenzar hablando de las relaciones intermaxilares es necesario entender qué es la oclusitaria. Se dice que es la relación de contacto funcional entre las piezas dentarias superiores e inferiores. Contacto funcional, escúchese bien, es el acto de cierre de ambos maxilares con sus respectivos arcos dentarios como resultado de la actividad neuromuscular mandibular. Ok, palabras claves. Contacto funcional, actividad neuromuscular mandibular. Bien, ya vamos a explicar estas palabras claves, pero primero quiero que vean el diagrama, el esquema o dibujo de la parte izquierda dice neuromuscular, parecieran unas cajas. La segunda caja de arriba hacia abajo dice ATM, la tercera dice oclusión, la cuarta periodoncia o periodonto. En el recuadro del centro vemos cómo las cajas están colocadas de una manera así como al filo, al borde, una con otra. Y vemos también como en la parte derecha, esas cajas están como en el aire y unas flechas entre ellas como simulando algún movimiento, ¿verdad? Como un movimiento circular pudiera ser. Aquí la pregunta clave sería, ¿qué creen ustedes que es lo más estable? Hablando del contenido de esas cajas, estamos hablando del contenido neuromuscular, la TM, la oclusión, el periodonto. ¿Qué ejemplificaría mejor cómo se desarrolla la oclusión dentaria con esos componentes? Si las cajas en línea recta, las que están como en un borde a borde ahí, con estas flechas, casi que si las empujamos, ¿qué pasaría? O estas que simulan como una circunferencia girando. Pues bien, pudieran decirme en la izquierda que es bien estable esa posición. Por supuesto, en la posición más ideal, todas las cajas tuvieran ese soporte estable, no como el centro, ¿verdad? Que el centro parece una situación muy, muy inestable, donde todos esos componentes casi que dependen de un hilo y que una media fuerza se desbarata todo ese conjunto de cajas. Y luego está el dibujo de la derecha, donde simula una circunferencia, donde todos esos componentes están girando y haciendo, digamos, un juego de equilibrio en movimiento constante, pero permanentemente estable. Esa es la respuesta correcta. Nuestra oclusión ideal casi nunca existe. En ningún ser humano de este planeta, pudiéramos decir, encontramos las situaciones estables más ideales en cuanto a su oclusión. Por supuesto, en el centro no quisiéramos tener ese riesgo de que un medio empujoncito, una media fuerza, una media interferencia oclusal nos desbarate todo el esquema y empiecen dolores neuromusculares o empiecen problemas de ATM o la oclusión se nos venga abajo de tal manera que no sea funcional, que no nos genere función o el daño en el periodonto. Sin embargo, cuando es esa oclusión constante, en constante movimiento, ¿qué quiere decir? Que hay un juego de cada componente pone de su parte y hace que se estabilice la oclusión de manera funcional, de manera específica,
para cada ser humano. Así pues, lo que nosotros pretendemos como profesionales de la salud, en nuestro caso de la salud bucal, es que se dé ese equilibrio como lo representa también este video a continuación. Y podemos ver los dos maxilares con sus respectivos dientes, unos planos ahí simulados, plano sagital, plano cruzal, de diferentes vistas, cómo ese movimiento mandibular permite ese contacto de las superficies oclusales superiores con inferiores de las piezas dentarias, tanto en máxima oclusión como también esos movimientos laterales. Estamos viendo la lateral izquierda, la lateralidad derecha, guiadas por esos caninos. El movimiento de protrusión también para lograr esa función que estamos viendo, que sea eficaz esa función tan importante como es degradar los alimentos para poder ser ingeridos, como aparece ahí. También esas funciones importantes, como lo son no solo tragar los alimentos, es masticar los alimentos y tragarlos, sino también el habla, que permitan nuestras restauraciones, ese movimiento de lengua, labios y maxilares que nos permite comunicarnos. Algunos tal vez podrán decir ese sujeto que salió en la imagen es alguien que platica mucho. Ustedes sabrán quiénes de ustedes le gusta platicar bastante. Pues bien, esas de las funciones importantes que debemos de velar que se cumplan con el aparato masticatorio. Por eso es importante entender lo que son las relaciones intermaxilares, que son la relación entre los huesos maxilar y mandibular, tanto en la oclusión como en la posición de los mismos en el cráneo. O sea que nos interesa entender dónde están ubicados esos maxilares, tanto en el cráneo como cuando hacen contacto entre ellos. Esas relaciones intermaxilares comprenden el área anterior y el área posterior de la boca. En el área anterior podemos hablar de las relaciones intermaxilares anteriores estáticas, porque no existe movimiento en ese momento cuando les estamos observando, analizando. Y ellas son la línea media, interdentaria, lo podemos observar en la fotografía inferior, marcada en línea roja, tanto la línea media interdentaria superior como la inferior, que en la mayor parte de los casos no coinciden y provienen también de una línea media facial, que podemos observar una línea media trazada a la mitad del rostro, que muchas veces coincide con la línea media interdentaria superior y muy pocas veces coincide con la inferior. Es en prótesis total donde tratamos de hacer coincidir todas para resultados mucho más estéticos. Y esa es una relación intermaxilar. Ahí podemos ver cuando se está orientando ese rodete con diferentes técnicas. En el caso de la fotografía del lado izquierdo, con ayudado de un palillo de madera para poder registrar la línea media en los rodetes dentro de la boca de los pacientes. Eso nos permitirá la colocación adecuada de esos centrales superiores, que son los principales encargados de mostrarnos esa línea media. El resalte o la sobremordida son también relaciones intermaxilares importantes.
Si podemos ver en el dibujo, el traslape horizontal o overjet generado por la superficie vestibular de los dientes anteriores, inferiores, perdón, de los dientes inferiores, con el borde incisal o superficie vestibular de los dientes superiores. Y así tenemos también el traslape vertical o el overbite generado, o más bien medido desde el borde incisal de los incisivos inferiores hacia el, la parte más inferior del borde incisal de los dientes superiores. Ese es el traslape vertical en este caso. Ahí podemos ver las fotografías, como en la parte izquierda tenemos un sobrepase aumentado y en la fotografía de la derecha un sobrepase horizontal invertido correspondiente a una clase 3, que también ya vamos a ver adelante. También otra relación intermaxilar es la relación molar y canina, que muchas veces en la facultad, en el pregrado, la estudiamos primeramente en las clases de ortodoncia, pero esto no es exclusivo de los ortodoncistas. Esto es eh, digamos, un tema que corresponde a todas las áreas de la odontología. No solo los ortodoncistas tienen que entender estos conceptos, estos términos, y nos sirve a nosotros para desarrollar correctamente, por ejemplo, las restauraciones, las rehabilitaciones que vamos a hacer en nuestros pacientes. Y así tenemos la posición canina en las clases 1, la posición molar, o sea, la cúspide mesiovestibular superior, de la molar superior, con el surco, con respecto al surco vestibular de la inferior, correspondiente a una clase 1, una clase 2 y luego una clase 3. Creo que estos términos están bastante ya estudiados. Como les repito, en ortodoncia nos definen bien estos términos, solamente es de tenerlos a la mano en el área de prostodoncia. Estos conceptos anteriores, la línea media interdentaria, resalte o sobremordida, y la relación molar y canina también se conocen como determinantes de la oclusión. Siempre hablando de la posición canina y la posición molar, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, podemos observar la fotografía superior a una clase 1, fotografía inferior a una clase 2, observen el traslape o sobremordida más aumentada, y una clase 3 en la parte inferior derecha. Importante hacer ver esto, por ejemplo, en el caso de la orientación de los rodetes para una prótesis total. Es muy importante tener claro que cuando el perfil es de una clase 1, pues no hay mayor problema. El sobrepase aumentado para una clase 2 nos obliga a orientar los rodetes en una posición más vestibularizada, y cuando es una clase 3, procurar que esos rodetes queden orientados en una posición lo más borde a borde posible. Y vemos como cada perfil facial corresponde a cada orientación de esos dientes. En el caso particular que mencionábamos de los dientes de prótesis total, importante hacer coincidir, o llámese orientar los rodetes en esa posición. Continuando con las relaciones intermaxilares en el área anterior, siempre las estáticas, y dentro del concepto siempre de determinantes de la oclusión podemos mencionar los contactos interoclusales. Esto genera
una estabilidad vestibulolingual. ¿Cuáles son esos contactos? Revisémoslos. Es importante acordarnos de los términos de las cúspides eh, no funcionales y las cúspides funcionales. Cúspide de corte, cúspide de soporte. En el caso de las cúspides no funcionales, estamos hablando de la superficie vestibular, tenemos la superficie de corte, podemos ver el contacto A en esa cúspide, correspondiente a su vertiente interna de la cúspide vestibular, que coincide con la vertiente externa de la cúspide de soporte inferior, para posteriormente tener un contacto B, que coincide con la vertiente interna de la cúspide de soporte o lingual superior, con la vertiente interna de la cúspide de soporte o vestibular inferior. Y luego el otro contacto que se genera de esa intercuspidación correspondería a la vertiente externa de la cúspide de soporte o lingual superior con la vertiente interna de la cúspide lingual inferior o superficie de corte, representado en el esquema o dibujo inferior, los mismos puntos A, B y C. Es importantísimo verlo ya en la fotografía, como voy a ir señalando de la siguiente manera. El punto C sería lo que observemos en las vertientes internas de las cúspides linguales. El segundo punto intermedio, llámese estos dos, que correspondería a las vertientes internas de las cúspides vestibulares inferiores o de soporte, y los contactos más externos en esa cúspide vestibular inferior corresponden a los contactos señalados con la letra A. En este premolar, en el mismo orden, el punto C, el punto B y el punto A. Este tipo de contactos interoclusales entre las piezas posteriores nos generan esa estabilidad vestíbulo-lingual importante para la función que mencionábamos de degradar esos alimentos. Importante también, por eso les puse esa fotografía con esos contactos, la uniformidad de esos contactos, que se vean todos uniformes, con la misma intensidad. No se ve ninguna interferencia. ¿Qué quiere decir? Que no existe un contacto prematuro que nos genere una interferencia, y nosotros ya sabemos que eso va a generarnos problemas no solo de gastes o fracturas, de restauraciones o de las mismas piezas dentarias, sino también es problema que puede generarnos a nivel del periodonto, como lo es ¿cómo se llama? Un, Se me olvidó el término, ya me voy a recordar, pero el periodonto se ve deteriorado cuando existen fuerzas excesivas sobre él. Trauma oclusal, perdón, un trauma oclusal. Seguimos, continuamos con la siguiente, que serían las curvas de compensación. Estas son dos, la curva de Spee y la curva de Wilson. Estas son las que vamos a mencionar. La curva de Spee es esa leve línea suave que sube por sobre los bordes incisales y cúspides de las molares hacia el cóndilo mandibular. Una línea suave. Esa línea suave nos va a permitir generar restauraciones con cúspides anatómicas, con cúspides suficientemente anatómicas para que puedan tener una función
masticatoria adecuada. Una curva y aumentada o pronunciada nos va a generar demasiada interferencia. Tendríamos que pensar en cúspides un poco más redondeadas para evitar mayores interferencias. Y tenemos la curva de Wilson, que es la que podemos ver en el plano frontal de lado a lado, de hemiarcada a hemiarcada. Es una línea tenue que puede simularse desde las cúspides vestibulares, pasando por las caras oclusales de las molares hacia las mismas del otro lado. O sea, sería la curva de Wilson que nos permite colocar los dientes o las restauraciones en esa posición adecuada de intercuspidación. Bien, ¿para qué me sirve todo esto? Podrán decir. El problema es cuando tenemos estas situaciones, como vemos en la fotografía del lado izquierdo superior, ya cuando estamos a ese nivel con una rehabilitación completa, en este caso lo veremos desarrollado al final de la clase, ya a este nivel, ¿qué oclusión vamos a tener? Si ya perdimos todas la anatomía superior debido a los, ¿cómo se llama? Los desgastes, a las preparaciones que hemos hecho para prótesis fija. A este nivel ya tenemos que saber cuáles son nuestras relaciones intermaxilares. En la fotografía del lado derecho superior, podemos ver cómo hay ausencia total de molares inferiores. La oclusión solo está dirigida hacia anterior prácticamente. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuál es la oclusión en estos pacientes? O la fotografía inferior, donde podrán ver el paciente tiene dientes posiblemente la mayor parte naturales, ¿sí? Inferiores, pero arriba que es una prótesis total la que se está elaborando ahí, solo que con el detalle que tiene 3 attachés en el maxilar superior. Esos están conectados directamente a implantes. ¿De qué me sirven los implantes colocados si no sé cómo voy a desarrollar la oclusión a ese nivel? No me vaya a pasar como le sucedió a este señor. Yo creo que muchos ya lo conocen. Él es George Washington. En el Museo Smithsoniano, ahí se encuentra esta dentadura, pueden observarla, maravillosamente elaborada para la época. Está completamente hecha de hierro y luego se le han incrustado ciertos dientes simulados ahí de madera. Esa es la prótesis de George Washington, que dicen las historias que se la colocaba solo para salir ahí cuando era dibujado. No existían fotografías, salía nada más dibujado. Él no tenía dentadura, no poseía dientes naturales, entonces tenía que colocarse esto para poder salir bien en la foto, literalmente. Bien, que no sean nuestros trabajos una realización de este tipo, que solo permita tomarnos la foto, o más bien cuando nosotros querramos tomar la foto y publicarla en Instagram, en YouTube o en TikTok, que no solo sean nuestros trabajos para la foto. Tenemos que saber cómo desarrollar adecuadamente la función, como decía el término al inicio de la clase. Y por eso precisamente es necesario saber cómo se coloca, por ejemplo, en la mandíbula, cómo está relacionada al cráneo de cada ser humano. Es importante entender esa dinámica y cinemática mandibular que nos permite entender de qué manera ocluimos los seres humanos. Y por eso es necesario entrar al área posterior con las relaciones intermaxilares estáticas siempre, las cuales son el eje terminal de bisagra, es el eje más posterior
de esa línea que une los dos cóndilos. Eso se llama eje terminal de bisagra. Es la articulación de bisagra la que nos permite descubrir esa posición de ese eje condilar. Y la distancia intercondilia, que podemos verla acá en el dibujo como una distancia intercondilia pequeña, la letra B intermedia y la C como larga, la cual nos va a interferir, digamos, con la anatomía siempre de los dientes que vamos a colocar, ¿verdad? Con la forma, sobre todo con las alturas de las cúspides. Una distancia intercondilia corta nos genera unos movimientos más lineales a nivel posterior en el lado de balance. Una distancia intermedia nos genera esa angulación con movimientos un poco más anteriores. Y luego la distancia intercondilia larga o ancha, el desplazamiento es más angulado, no tan lineal. Por lo tanto, vamos a tener mayores interferencias. Y eso se vuelve importante a la hora de, en este caso, en la fotografía, de reproducir esa posición del eje terminal de bisagra representado aquí en la fotografía con nuestro aparato, el articulador semiajustable, donde la distancia intercondilia está generada ya de fábrica, pero la podemos nosotros programar y encontrar a través del arco facial, transportando esa medición, esa medida hacia el articulador. ¿De qué nos sirve todos estos términos? Para poder, en el caso de prótesis total, para poder escoger los dientes de acrílico, los dientes de prótesis, y así cúspide, y así poder colocar cúspides anatómicas o semianatómicas, donde ustedes pueden observar que son más redondeadas que las cúspides de los dientes anatómicos, o dientes no anatómicos, en este caso llamados monoplanos, ambos superior e inferior, o poder colocar también esa oclusión, en el caso superior lingualizada, con una combinación de dientes monoplano o no anatómicos inferior, o bien, dependiendo del reborde, colocar una posición lingualizada en ambas dentaduras superior e inferior. Esto representando, no solo quiero que observen los tipos de dientes y las anatomías, sino también el concepto de anatómico y no anatómico dependiendo de la distancia intercondilia. También encontramos, perdón, también encontramos como parte de esa relación intermaxilar los puntos y los planos que nos permiten relacionar o transportar eh, estas estructuras a nuestras herramientas de reproducción para poder fabricar nuestras restauraciones, como lo es el arco facial y el articulador. Y ahí encontramos los puntos claves, el punto eh, auricular, el punto infraorbitario, el punto de espina nasal anterior, que nos permiten desarrollar los planos Frankfurt, Camper y plano oclusal. Lo vemos acá en la fotografía de la derecha, como el plano Frankfurt tiene una gran coincidencia con el plano de nuestro arco facial. El plano Camper
y el plano oclusal. De esa manera, en nuestras clases de oclusión, creo que ya este componente ha sido dado, pero vamos a hacer un recordatorio de cómo, y lo hago el recordatorio porque es sumamente importante reproducir con nuestro arco facial esos puntos auricular, el punto del plano oclusal con nuestra horquilla, el nasion. Todos esos puntos que ya observamos son reproducibles a través del arco facial para transportar esa medición al articulador y se vuelve clave para transportar ese plano donde nuestro maxilar, más bien la posición de nuestro maxilar con respecto al cráneo. Esa posición que nos permite establecer si ese plano oclusal está inclinado hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado o hacia otro. Eso es lo que nos ayuda el arco facial a transportar esa posición del plano oclusal, o sea, de nuestro maxilar, con respecto al cráneo de cada persona. Y lo hacemos de la siguiente manera. Ahí vemos todo lo necesario, vemos cómo se calienta la cera, cosa con lo que ustedes lo hacen con el mechero, suficiente cera, grosor de cera para que no exista contacto ahí con la parte metálica del vidente. El paciente ya ha sido entrenado también para que nos colabore. Colocamos la línea media, el paciente coloca sus dedos justos para que el vidente quede estable, no quede con movimientos y queda impresionado completamente en la cera para que sea estable. Se coloca el arco facial. El paciente también ya va a colaborar en su momento. Ahí está sosteniendo ya. En la medida en que nosotros aflojamos los diferentes tornillos, sobre todo el anterior, observamos la distancia intercondílea, la anotamos, adecuadamente colocamos el nasion sin estar presionando y torturando a nadie, lo fijamos rápidamente, esos tornillos tienen que estar lo más próximo a fijarse, flojos, pero lo más próximo a fijarse. La nuez completamente floja para poder manipularla perfectamente sin esa tortura y luego colocar el vidente en boca sin que lo demás se mueva. Ahí ajustamos el vidente en boca, el paciente ya nos está colaborando, la nuez completamente floja, comenzamos a atornillarla para fijarla. Observen cómo el paciente es clave que nos colabore para nosotros rápida y ágilmente atornillar. Ahí está firme, ahí lo sujeto, ahí lo soltó, muy bien. Ahí tenemos, ya después de esa medición, aseguramos que la doble nuez esté bien sujeta para retirar todos los tornillos se aflojan, el nación también, y se retira para poder transportar esto al articulador. Tenemos la programación justamente 30 y colocamos el arco facial sin que se nos mueva el vidente. Bien, listo para colocar el yeso y sujetar el modelo superior completamente colocado, sujetado para evitar el cambio térmico, el cambio dimensional térmico. Algunos ocupan diferentes métodos, hasta la caja, ¿verdad?, del articulador para sostener ahí, asegurarse que no existe el cambio dimensional. Totalmente limpio, libre de excesos.
limpísimo ese articulador al terminar el montaje, tal como ustedes lo saben hacer. Y en ese recordatorio importante de por qué el uso del arco facial, por qué el uso del articulador. Como vimos, necesitamos transportar esa posición maxilar superior a nuestro aparato reproductor de la mordida de nuestros pacientes. Bien, esto es muy fácil representable en la orientación del modelo superior. Veamos, hablábamos de la línea media, hablábamos del plano oclusal, esa posición del plano oclusal. Ahí vemos como el plano interpupilar, el plano interpupilar, el plano Camper y luego el plano oclusal se están conjugando uno con otro para una orientación del rodete superior. Sin esos conceptos, acá vemos el plano Camper y luego el plano oclusal, como deben ser paralelos entre sí, y nos va a permitir esa orientación de nuestro rodete superior, tanto en una vista frontal como en la vista lateral. Son, digamos, ya la aplicación clínica de esas relaciones intermaxilares que hemos visto, como son los planos y los puntos. Y los llevamos a la práctica en la orientación de nuestros rodetes, por ejemplo. Orientación del modelo superior, ahí lo hablábamos, que no quede ni siquiera mucho el sobrepase o la dimensión vertical, sino a la altura necesaria según el labio superior y cómo nos permita la fonética. En el sentido antero-posterior también, que el perfil no sea clase 3, sino lo más clase 1 posible. El perfil no se vea deprimido a nivel del tercio inferior de la cara o que no se vea muy abultado, como en este caso donde el paciente casi le cuesta mucho mantener los labios cerrados. Muy bien, pasamos entonces ahora a las relaciones intermaxilares dinámicas. ¿Por qué son importantes estas relaciones intermaxilares dinámicas? Pues porque aquí es donde sucede la mayor parte de la función. ¿Y cuáles son esas relaciones intermaxilares dinámicas? Esas que nos permiten los movimientos no contactantes y movimientos contactantes. Movimientos contactantes cuando las piezas dentarias están en contacto y no contactantes cuando no están en contacto. Y así podemos ver que tenemos acá representado el diagrama de Pocel. Este diagrama que nos hizo este señor Pocel nos permite ver acá en este punto rojo la posición de relación céntrica, en el punto verde la posición de oclusión céntrica o máxima intercuspidación, en el punto 3 la posición de borde a borde, el punto 4 es el recorrido de la posición de borde a borde hasta máxima protrusión sin contacto dental posterior. El punto 5, el recorrido desde posición de borde a borde hasta máxima protrusión con contacto dental posterior. Ahí ya encajan las piezas posteriores. Y por último, la máxima protrusión. Y así lo tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y pueden ver ustedes ya el diagrama donde aparecen las piezas dentarias, tal como lo describe cada posición
según su número acá a la derecha. Ahí lo tienen ustedes descrito, cada posición acá en los dibujos. Esos son los movimientos contactantes. Los no contactantes, por supuesto, sería la máxima apertura, apertura y apertura máxima, en ese orden. Máxima apertura en rotación y la máxima apertura en traslación. La máxima apertura en rotación y la máxima apertura en traslación. Rotación del cóndilo, traslación del cóndilo. En ese orden. Bien, tenemos esas relaciones intermaxilares dinámicas donde las vemos representadas en esos movimientos céntricos y excéntricos de la mandíbula. Movimientos céntricos de relación céntrica, en algunos casos donde coincide la posición de máxima intercuspidación, y los excéntricos como son la lateralidad derecha, la protrusión, la lateralidad izquierda y la protrusión. Y vemos representados en este diagrama esos movimientos en el plano cruzal, céntricos y excéntricos. Y los movimientos bordeantes e intrabordeantes. Los movimientos bordeantes que los acabamos de describir como en el diagrama superior, y los intrabordeantes, que son los que suceden cuando realizamos la función de masticación. Esos serían los movimientos intrabordeantes. Y luego las relaciones intermaxilares dinámicas que permiten esos movimientos funcionales y parafuncionales. Aquí lo podemos ver con la guía anterior, representado en estas fotografías cuando estamos haciendo, por ejemplo, un encerado anatómico de las piezas dentales anterosuperiores en este caso, donde tenemos que generar lo que se observa acá, estos movimientos, movimiento protrusivo representado por estas líneas verdes, y los movimientos de lateralidad de los caninos representados por esas líneas rojas, lo cual corresponde a lo que se llama como guía anterior. Y la dirección de los surcos, como ya mencionábamos anteriormente, en cuanto a las dimensiones de la distancia intercondílea, así la posición de esos surcos en nuestras restauraciones o en la articulación de esos dientes posteriores en las prótesis totales. Muy bien, también tenemos que revisar lo que corresponde a las interferencias oclusales en relación céntrica, en máxima intercuspidación, en lateralidades de trabajo y no trabajo y en protrusivo. De esta manera vamos a llegar al término de relación céntrica. Lo podemos describir como la posición posterior o retruida, no forzada de la mandíbula, en la cual ambos cóndilos están localizados en su posición fisiológicamente más superior y media dentro de las cavidades articulares, donde la vertiente anterior condilar enfrenta a la vertiente posterior de la eminencia articular, interponiéndose la posición media más delgada y avascular del disco articular. Bien, esa descripción tan romántica de relación céntrica no siempre es fácil de encontrar en nuestros pacientes y tampoco es fácil de reproducir en el articulador, pero sí es muy necesaria. Me quedo con la posición retruida, no forzada, fisiológica
de la posición de los cóndilos en la cavidad articular. Esa posición del eje intercondilar o eje de bisagra más posterior es la que debemos de encontrar para que sea esa la que nos guíe para relacionar el maxilar superior con el inferior, porque es una posición que no es dental, no necesita ningún contacto dentario para reproducirse. Estamos hablando que son las estructuras articulares las que nos van a generar esa ubicación y generalmente se ubica sin contacto dental y sí con una posición más retruida de la mandíbula, la cual podemos observar en la boca de nuestros pacientes en el examen dental. Aquí les traigo un ejemplo práctico y menos romántico, más práctica que teoría. Y este es un paciente que vimos en la facultad con uno de sus compañeros. Observen la posición intermaxilar, la posición de los dos maxilares. Podemos ver como del cuadrante 1 y 2, aparte de la ausencia de las molares, vemos que no existe contacto ni siquiera anterior hasta posiblemente canino y premolares del lado izquierdo. Así concluía el paciente cuando lo encontramos y por supuesto le grabamos este videíto. Ahí. Escuchen la voz, esa es mi voz, como el paciente fácilmente encontraba esa posición, posiblemente desviada. Podemos pensar nosotros dónde se encuentran esas interferencias que hemos hablado anteriormente, de esas relaciones intermaxilares, en este caso de este paciente, en esa relación intermaxilar superior con el inferior, que no me está dejando ocluir todo el segmento anterior y el lado derecho. Repito por última vez ese video, porque es clave que observen ese contacto y luego pasamos a desprogramarlo simplemente con morder suavemente estos rodetes. Al quitarlos, podemos ver el primer contacto. Ahí se repite el primer contacto. Sin que él estuviese contactando, borramos esa memoria, desprogramamos y él vuelve a contactar en la misma posición de esas piezas dentarias como al principio, antes de desprogramar. Y eso ya nos genera la idea de dónde está el problema. Mencionábamos la desprogramación con estos rodetillos, una desprogramación sencilla, en este caso para determinar
los primeros puntos de contacto y después de tomar registros de modelos, montaje para modelos de estudio, analizar bien la oclusión, precisamente logramos simular en los modelos de estudio, eliminar las interferencias para luego saber qué tipo de restauración íbamos a realizar y así fue como quedó el caso. Observen el videito. Observen esa oclusión. Es el mismo paciente, pero quiero que observen los planos oclusales, las curvas de Spee, las curvas de Wilson. Aquí lo tienen. Miren esa oclusión completamente diferente a lo que teníamos en un inicio en este paciente en los dos videos anteriores, ya con las restauraciones, coronitas, metal porcelana, los puentes fijos, puente removible inferior. Observe cómo está desarrollado. Para llegar a esto se necesita totalmente un arco facial, encontrar relación céntrica para montar adecuadamente esos modelos. Los modelos de estudio necesitan ser precisamente eso, estudiados de tal manera que nos indiquen dónde realizar nuestras preparaciones, nuestras rehabilitación con coronas, puentes fijos, removibles, lo que sea, para llegar a una oclusión funcional, como estamos viendo. ¿Será funcional esa que vimos al inicio en el mismo paciente? No creo que el paciente haya estado cómodo masticando sus alimentos solamente del lado izquierdo versus lo que ahora tiene, como podemos ver de nuevo en ese video. Todo ese conjunto neuromuscular, ATM, periodonto y ahora dientes rehabilitados, juega más al esquema que veíamos en un inicio, donde toda esa función eh, se va estandarizando, se va colocando de tal manera que permite una función correcta del aparato masticatorio. Esa es la práctica de toda la teoría que estábamos nosotros mencionando. ¿Cómo logramos llegar a ciertas posiciones de relación céntrica que tal vez son más complicadas? Con la fabricación de un jig de Lucía, como sale acá, se programa, observen, con esos movimientos laterales, movimiento protrusivo, un simple eh, aparato fabricado de acrílico rápido, completamente ajustado y hasta pulido, que nos permite llegar fácilmente a la misma posición mandibular de relación céntrica. O también ayudado de las láminas de Long, que se van colocando una por una hasta llegar a esa posición de cero contacto dental retruida a nivel de la mandíbula para que nos indique la posición del eje terminal de bisagra y así reproducir esa posición en nuestro articulador a través de los registros de mordida como estamos nosotros viendo acá en la fotografía inferior. Y por último también vamos llegando a lo que es la dimensión vertical. La dimensión vertical, donde nosotros conocemos los términos de dimensión vertical de oclusión, dimensión vertical de reposo y el espacio entre ellas, que es el espacio libre interoclusal, generalmente de 2 a 4 minutos. Ahí tenemos en qué consiste cada una de ellas. Es sumamente importante tener estos términos en mente porque miren, los aplicamos más claramente entendible cuando estamos orientando los rodetes, tanto el superior como el inferior. Estamos orientándolos a esa dimensión adecuada según la anatomía de cada paciente, ayudándonos también en esa orientación, en esas dimensiones de esos rodetes, con un test fonético al pronunciar las letras S, F,
o ese conteo de numeración 60, 70, 65, etcétera. ¿Para qué? Para digamos, esa orientación con esa dimensión vertical nos va a servir para tomar ese registro de relación céntrica, en este caso con la prótesis total, en los pacientes eh, dentados, acordándonos de aumentar el incremento en ese pin del articulador debido al espesor de la cera. Aquí el ejemplo de cómo se está montando el modelo inferior para reproducir todas esas relaciones intermaxilares en nuestro articulador. Los registros de protrusión y lateralidades nos van a terminar de programar el articulador para poder reproducir mejor fuera de boca esos movimientos intermaxilares dinámicos. Eso lo vamos a lograr reproducir en nuestro articulador a través de esa programación. Programación del lado de trabajo, programación del lado de balance correspondiente. Ahí tenemos en una prótesis total, ¿verdad? Cómo se está tomando ese registro protrusivo y de lateralidades. Volvemos a los casos clínicos. Esta es la fotografía que les mencionaba, cómo podemos aquí determinar qué plano, qué posición, qué oclusión, qué cúspides, etcétera. Ahí tenemos cómo llegó esta paciente, llegó con todas estas coronas de porcelana, cuellos desadaptados, anatomía no tan agradable y color no tan agradable al gusto de la paciente, entonces nos pidió que retiráramos todas las coronas estas, pues las retiramos, pero para llegar a un final feliz, esta oclusión no es nada mal, simplemente era cuestión estética, pero había que llegar a una posición mejor, a definir mejor la porcelana, la anatomía, y luego la función adecuada, los planos oclusales adecuados. Este otro caso, donde hay ausencia completa de molares, tanto en inferior como en superior, desarrollamos este caso de manera mixta, con puentes fijos, coronas ferulizadas y atachés para colocar unos puentes removibles, prótesis parcial removibles, con 0 ganchos para mejor estética. Lo mismo en el maxilar inferior, estas coronas están ferulizadas, donde se han fundido al metal ahí las ataches eras, que ustedes pueden ver como estas argollitas, se llaman ataches eras. Ahí los removibles sin ganchos, si tienen su conector mayor y apoyos, tanto el inferior como el superior. Ya en boca el inferior, sí hay apoyos, pero no hay ganchos en vestibular, gracias a los ataches. Igualmente en superior hay conector mayor, hay apoyos, pero no hay ganchos gracias a los ataches que nos permiten tener esa rehabilitación completa de la boca. Ahí pueden observar en inferior la base rosada de acrílico con los dientes de acrílico, tanto en inferior acá como en superior, miren, acá está dientes de acrílico, la prótesis parcial removible superior e inferior, y sin ganchos en vestibular, lo que las hace completamente estéticas y más agradables a los pacientes. Poder realizar este tipo de rehabilitación solo se puede hacer con arco facial, articuladores, análisis de modelos y de todo el desarrollo del caso de rehabilitación completa con esas relaciones intermaxilares como las hemos estudiado, registros adecuados, completa orientación
los modelos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, digamos, de desarrollo rápido de este tipo de casos. Es un caso complejo. Imagínense, desarrollar esto lleva un buen par de meses, si no 3 meses. Es un paso a paso, pero cada cosa se va desarrollando como lo hemos hablado, sabiendo cómo se desarrollan, cómo se relacionan los maxilares entre sí, el porqué de esta clase de relaciones intermaxilares. Un buen rehabilitador, una persona que se dedique a rehabilitar, ya en este caso la boca, de manera extensa, no puede obviar ninguno de todos los conceptos que hemos hablado. Tenemos el caso de los 3 implantes superiores con la dentadura natural inferior. Ahí tenemos la dentadura natural. Por supuesto, miren, este cantilever, el paciente no pedía, no quería tocarse los dientes de abajo. Es más, este paciente ya falleció hace varios años y se llevó los implantes, la dentadura superior y todos estos dientes se los llevó, ya descansa con ellos. Este tipo de tratamientos desarrollados de la manera como les menciono, pues es una satisfacción que los pacientes se vayan de esta vida con ellos puestos, aunque no es tan satisfactorio que se vayan, ¿verdad? Verlos partir, pero es una satisfacción que los trabajos, los tratamientos que uno hace, los pacientes los ocupan durante toda su vida en esta tierra. Y así fue como le desarrollamos. Quiero que observen lo difícil de este caso. No fue hacer la prótesis total superior, que se desarrolla casi convencionalmente como cualquier prótesis, sin implantes. Lo difícil fue saber dónde colocar esos implantes. Observen, fueron colocados hasta atrás, en esas protuberancias del maxilar, las más posteriores, en la única zona donde existía algo de hueso en este paciente y en el único sector anterior, en esa ventana canina derecha, es en el único lugar, ni siquiera en todo lo anterior había hueso, se logró colocar el tercer implante para hacer ese efecto de trípode que le diera estabilidad a la prótesis total. Se desarrolló esa prótesis total con los 3 tipos de attachés, en este caso los hembras en la prótesis y los machos colocados en cada uno de los implantes. De esa manera se colocaba esa prótesis, el paciente podía masticar todo lo que quiso, o sea, te quedaba muy, muy sujeta a esos attachés. De esa manera, observen, esta fotografía no la tomé pensando en esta clase, pero miren cómo el paciente, que en paz descanse, con ese plano oclusal que me genera su mordida natural inferior. Estamos aplicando todos los conceptos anteriores a cómo desarrollar el tipo de mordida que el paciente tiene como una mordida funcional, una mordida ideal. El último caso se los traigo porque este es un término, un concepto oclusal que se repite en muchos casos. Quiero que observen este caso donde el paciente presentaba estos puentes fijos inferiores con cantilevers. Miren la última molar en el aire, igual al otro lado, pero ya me estaba fracturando piezas de soporte de piezas pilares de ese puente fijo. Ya las tenía reventadas y así otro tanto ahí arriba en ese puente fijo, miren, de 6 a 7 inferior. Es un puente enorme que yo digo, o sea, si hubieran hecho esto sin los cantilevers y respetando el plano oclusal hubiera sido maravilloso, pero miren este plano oclusal, yo le llamo en hamaca o en ola de surf. Viene de abajo, sube y vuelve a bajar. Ahí está, viene abajo, sube a nivel de incisivos inferior y luego vuelve a bajar. Entonces la mordida es totalmente disfuncional, generando fuerzas
que dañan, generan fuerzas excesivas a los dientes, a los pilares, generalmente los pilares vecinos a los cantilevers en este caso. Y así se desarrolló el caso, tuvimos que quitar todo, ya todo lo que nos servía, las piezas dentarias que estaban fracturadas, estaban móviles, se quitaron, se colocaron implantes. Observen, en superior tenemos 1, 2, 3, 4, 5 implantes repartidos en puentes fijos sobre dientes por un lado, puente sobre implantes por otro lado, un implante intermedio entre piezas dentarias y luego en inferior, en lugar de cantilever, se colocaron implantes y se extrajeron las piezas que estaban fracturadas, como este premolar inferior. Colocaron dos implantes, su puente, pero quiero que observen el plano cruzal, totalmente diferente a la hamaca o a la ola de Surf City que teníamos antes en este mismo paciente. Y ahí tenemos el desarrollo ya clínico, las fotografías clínicas, las piezas con implantes. Acá pueden observarles este pequeño orificio desde donde entra el tornillo del implante, en inferiores, puentes posteriores con implantes, y en antero inferior solo íbamos colocando algunas resinas para mejorar el plano. Ahí tenemos la sonrisa, pero quiero que observen principalmente la oclusión de este paciente. Ya con sus puentes, este es un puente sobre implantes, coronas en los caninos, etcétera. Ya estos materiales son CAD-CAM. Estamos hablando del manejo de este tipo de rehabilitación ya con materiales de circonio, en este caso, y sobre una dentición mixta, de dentición natural con implantes dentales. Este tipo de rehabilitaciones, ya cuando involucran, imagínense cuántos implantes dentales les mencioné: 2, 4, 5 superior y 3, 8 implantes. O sea, esta es una rehabilitación compleja. No se puede realizar, llegar a este tipo de oclusión a ciegas. Con con simple registros de cera montados en un oclusor no se puede llegar fácilmente a este tipo de oclusión para que el paciente pueda tener una función adecuada, sino con la ayuda de nuestros aparatos, ¿verdad? Como mencioné, que reproducen esas relaciones intermaxilares que son el arco facial y la articular. Ahora, con esta clase, espero haberlos motivado a estudiar estos conceptos y también a agarrarle el sentido a lo que es el uso del arco facial y el articulador que ya lo tienen. Una manera un poco más práctica de entender esos conceptos oclusales. Hasta aquí la clase, nos vemos en la próxima.